Continuamos en Sin Tapujos y como empezamos el programa del día de hoy, de la noche de hoy, hombre, lo del paro está muy delicado con el anuncio que hizo el presidente de la República esta mañana, que habló sobre restringir precisamente las protestas, evitar los bloqueos en las vías en diferentes partes del departamento. Ya se han presentado disturbios, inclusive ya se han presentado algunas muertes lastimosamente en esta coyuntura que se presenta en el país. Sí, señor. Y el presidente también, como para presionar a los camioneros, les dijo que les iba a quitar el calentado en el desayuno. O sea, que desayuno de camioneros sin calentado, eso... Y además que tiene que ser con bastante arroz, eso ya no se ve porque ya está muy costoso. Hoy viene a hablar sin tapujos sobre el paro camionero, la concejala del polo que siempre forma el chispero. La concejal Luz María Munera nos va a contar los milagros que está haciendo a la hora de mercar. Y hemos invitado precisamente a la concejala de la ciudad de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, Luz María Munera Medina. Muchas gracias por estar, Luz María, acá. A ustedes por invitarme, Rubén. Muy rico estar con vos en todas partes. Bueno, muchas gracias. A ver, con él, yo entonces me voy, yo los dejo solos. Creí que era una cosa como más abierta, no sabía que era tan íntima. No, es por la amistad. Es por la amistad. Son muchos años. Además, mire, concejala, se subieron los productos de la canasta familiar, Sí. inclusive en más del 100%. El tomate, La papa, la papa. el arroz. Hombre, y esto lo sufre y lo padece precisamente el ciudadano de a pie. Pues sí, Rubén, pero yo he estado mirando en medios en estos días y hay una intención como de que el camionero es el culpable de esta vaina y yo eso sí no lo comparto. Porque hacer un paro con el mismo pliego del año pasado, del último paro, lo que quiere decir es que el doctor Santos no ha querido cumplirle a los camioneros. Entonces los obliga a paralizar, porque es la única forma, ¿cierto? Los obliga a paralizar y creo que el problema que tenemos hoy es fundamentalmente el presidente Uribe. Los camioneros tenían toda la autoridad moral para salir. Porque si yo hice un acuerdo... ¿O del presidente Santos? Del presidente Santos. Porque si yo hago un acuerdo con un movimiento social, firmo un acuerdo con un movimiento social y pasa un año y pasa más de un año y eso no se cumple, ¿qué hago? Pero mire, la cosa está tan compleja que la gente ya hasta se le olvidó por qué están saliendo los camioneros a protestar y solamente estamos visibilizando los problemas que genera el paro. Claro. ¿Tú recuerdas por qué se acabaron los ferrocarriles nacionales? Bueno, se acabaron porque los gringos tenían una sobreproducción de mulas, lo que conocemos bueno, eso se le debe a Misael, como mulas, sí. a don Misael. Entonces acabaron los ferrocarriles para poderle comprar las mulitas para el transporte de carga a los gringos. Pues hoy tenemos una situación similar. Allá hay un montón de mulas que necesitan quien las compre y el TLC nos obliga a comprarlas. Entonces los camioneros están diciendo, ya de por sí hoy tenemos superada la oferta de rato. ¿Cierto? Entonces ya llevar una carga vale 3 pesos. Estamos trabajando a pérdida y este señor va a entrar más. Producto del TLC no es posible. Primero. Segundo, aquí inclusive los peajes suben y se cobran antes de hacer la vía. Entonces pagan peajes carísimos. Exacto, pagan peajes carísimos, los fletes por el suelo, ¿cierto? Porque hay una sobreoferta. ¿Qué es el flete? Para explicarle a la gente. Lo que cuesta llevar 20 caballos de una ciudad a otra o una arroba de arroz o lo que sea, ¿cierto? El flete es el valor que me cobra el transportador por mover una carga de un lugar a otro, cualquiera que sea. Esos fletes están por el suelo porque hay una superoferta. La gasolina para arriba. La gasolina para arriba. Y eso ya estaba negociado. Pero además hay una posibilidad que también se negoció y que no se cumplió de coger los camioncitos más viejos, las mulas más viejas y chatarrizar. Pero tú compras un capital de más de 300 millones de pesos que vale una mula y el Estado te dice, sáquela que le doy 80. Y además hay un detalle, que muchos de los que tienen camiones no hacen parte de un gremio, de una empresa, sino que es el trabajo de una familia, que sostiene una familia. Eso, guardadas las proporciones, se ha vuelto como el taxi. A ti te echan del trabajo, te quedas sin estabilidad laboral, entonces te dan una liquidación y me meto en un taxi. Entonces
llega un momento en que hay tanta gente en la calle con un taxi que conseguirse la plática es mucho más difícil. Sí, Mucha gente ha comprado una mula. la diferencia es que la barriga de los camioneros es más grande que la de los taxistas. Pero eso es un problema distinto al que cree la gente. De amidiasis, es un problema más de amidiasis. No. Ese es un problema distinto, pero yo lo que creo es que el doctor Santos tiene que poner serio. Sí. O sea, los cafeteros parando. Aquí todo el mundo tiene que dar 2 paros pues para que le cumplan. Sí, No es doctor, posible. concejala Luz María, esa digamos es el análisis que hacen ustedes, Los del Polo. los del Polo y los camioneros seguramente están alineados con eso. Del lado del gobierno se ha dicho que hay otras fuerzas oscuras sí. en el paro, por ejemplo, un señor Pedro Aguilar que tiene como 100 mulas y que entonces está pidiendo que lo dejen salir a andar con las llantas lisas, que le bajen la gasolina, que le avalen un negocio que él tiene con lo de los cupos de los carros. Entonces uno, ¿a quién le cree ahí? Mira, aquí eso no fue elección. Pero hay por mucha ejemplo. gente que pesca en río revuelto, Claro, eso sí, siempre ha pasado sí, en todas pero- las protestas. Pero es que además esto del capitalismo, ¿qué? Cuando quieren hacerle esto análisis de socialismo, ¿no? Esto del capitalismo, y el capitalismo dice que vos puedes crear capital, y el que tiene 100 mulas es que este sistema lo permite. Sí, pero ¿O no? digamos, Pues. a lo que me refiero es como utilizar la fuerza, como yo puedo paralizar un país y yo tengo un presionar. poder, entonces de alguna manera, me perdona la expresión, no encuentro otra palabra, extorsiono al gobierno para que me cumpla con lo que yo quiero. Y entonces Bueno, en ese ¿usted mismo sí sentido... cree que a Santos se le puede extorsionar? En ese tal? mismo sentido están los camioneros y después entonces van los jueces y hacen y sacan Claro. su tajada y entonces y todo el mundo brega a sacar No, la lo que tajada. pasa es que este es un país donde el Estado Social de Derecho poco se aplica, entonces a la gente no le queda sino la herramienta de la movilización social. Si no me movilizo, no tengo derechos. Porque en el papel somos un Estado Social Ajá, de Derecho, sí, ¿cierto? pero la Hablando real- de los 25 años de la Constitución. Pero la realidad es otra. Pero la realidad es otra. La realidad es que si no salgo a la calle, ejerzo mi derecho a la movilización social y presiono al Estado, mis derechos son negados. O dime qué hacemos con el problema de la salud. Sí, tremendo. Pero en ese momento entonces, ¿qué futuro le espera a un país que sale de un paro y entra otro? O sea, No, las el que el pérdidas país económicas quiera. que eso trae El es que el país impresionante. quiera, tú tienes los gobernantes que eliges. Y Que en se tal merece. sentido, los que te mereces. Por eso usted tiene que estar pendiente y usted tiene que estar pendiente por quién va a votar el próximo año. No lo venda por un sándwich. No lo venda por un sándwich. Pero Pero si mire, hacen un paro camionero ahí con un tamal, hace una maravilla. ¿Sí? pero entonces, ¿qué sensación queda, concejala, cuando el presidente sale a decir, hombre, eso no se va a permitir, y enseguida se envalentona también el ministro Villegas, pues que así ha salido un personaje bastante interesante? ¿Qué quiere decir interesante, Rubén? No, pues es un tipo que Muy tiene criticado. su como, y se lo han criticado bastante. Ah, bueno. O sea, ¿qué sensación queda cuando todo se mira, todo en la misma ponchera? Entonces está lo de la paz, está lo del proceso, entonces uno se cuestiona. O por lo menos el ciudadano de a pie, el que está allá al otro lado, y uno dice, wow, este mal metiéndosela toda a las FARC en La Habana y a los camioneros ni siquiera pues les Ni para agua. bolas. Ni agua, O como sea, dice entonces, ¿cuál es el cuento. futuro? O sea, Timochenko está preocupado. No. Yo pienso que Colombia está por construir, la democracia en Colombia está por construir. Eso de que llevamos yo no sé cuántos años de democracia, eso es paja. Pues empecemos por ahí. Tenemos un adelanto, que es una constitución que nos dio algunas herramientas que no hemos sido capaces de desarrollar. Y eso también es verdad, ¿cierto? Entonces, aquí hay muchas cosas por construir, pero también hay unos mandatarios por elegir. Y yo llamo la atención, pues yo no voy a llamar a votar por nadie, pero sí le digo a la gente, ojo cómo estamos metiendo el dedo. Porque lo que estamos haciendo es volver a elegir una y otra vez los de siempre. A este país lo han gobernado en su historia republicana las mismas 6 familias. Sí, Y entonces estos tipos de problemas que tenemos pues no son nuevos, pareciera, uno abre los medios o prende la radio, como wow, esto es nuevo, ¿qué pasó? Paro camionero, la democracia. No, es que siempre es igual. O sea, es... Y ahí pasa una sobre cosa lo- bien simpática y es que el uribismo hoy sale a apoyar los camioneros, pero en el gobierno anterior, en la posición de Santos, hacían algo muy Hacían similar. otra cosa distinta. Hacían lo mismo. Es que usted ve ahorita las posiciones de Centro Democrático y uno, y estos parecen como el polo. ¿Cierto? Bueno, Como Rubén, que se sí, le las robaron cuentas la de posición pila. al polo. Pilas o me Sí, pongo a o sea, tocar. están No, es que haciendo le va a tocar, oposición. le va a O sea, tocar. están haciendo oposición desde qué No, puntos. Porque han cuidado, coincidido en algunas cosas o no. Pero hay cosas que la gente no mira. O sea, y ayer estuvimos aquí en Teleantioquia, en un programa. Bueno, el martes. Hay cosas que la gente no mira y que hay que tener en cuenta.
¿Cuál es la diferencia entre Santos y Uribe? El proceso de paz de La Habana. La bulla que puede hacer Uribe apoyando al paro camionero que nunca hubiese apoyado en otras circunstancias. Cuando allá en el Senado, esos senadores que brincan tanto por lo de la paz, modelo económico lo votan, medidas económicas las votan, el futuro del país lo votan, porque no hay diferencia entre el uno y el otro, las formas. Hay una diferencia ahí de forma, pero vaya, pregúntale a Uribe si acabaría con el TLC con Estados Unidos y Europa. Yo quisiera saber qué contesta. Hombre, se siguen presentando problemas para protestar en este país. Sí, muchos. Hasta para nosotros, los concejales, es un lío protestar. Usted sabe que yo ando metida en un lío de protesta en este momento. Muy bravo, pero seguiremos protestando. Pero y con respecto a eso también se dice que la gente se aprovecha del derecho a la protesta para justificar otras vías de hecho que sí son ilegales. Porque, por ejemplo, bloquear una vía, tirarle una piedra a un camión, eso no es tirarle la piedra al camión, pero yo creo que a veces bloquear una vía no es un acto violento. O sea, si yo lo hice en mi época. Si yo voy con una manifestación y viene el ESMAD y nos va a aporrear a todos, yo como dirigente lo dije, vamos todos para el suelo y todos nos sentábamos en el suelo. Usted verá si pasa por encima de mí, pero de aquí no me paro. Eso es civilista. Y no lo van a volver un crimen. Sentarnos en el suelo y decir, de aquí no me paro. Y es que también se ha demostrado que a punta de cantaleta el gobierno no hace caso. No, morimos locos. Pues, o tirando girasoles. No. O sea, yo no valido las formas de protesta violentas, en eso soy clara, ¿cierto? Estado social de derecho, pero actos como el que te acabo de mencionar, y eso es bloquear una vía. Pero venimos, póngale, 500 madres comunitarias. Pero eso es un ejemplo de una marcha pues, muy bien justificado, pero otra cosa es cerrarlo de manera premeditada tanto tiempo para que no puedan pasar la comida y de esa manera presionar, porque de alguna manera eso presiona mucho al gobierno hoy. Pero venga, eso no está sucediendo hace 34 ni 35 días, eso está sucediendo hace menos de 8 días. Es decir, ellos pasaron 30 días bregando a negociar. En las carreteras, sí, a la orillita, y todos los carros iban y venían. El último puente, que es el más importante del año, fuimos y vinimos sin ningún problema, ¿cierto? Ellos ahora se han, digamos, tomado unas medidas más bruscas, pues porque es que los obligan. Protestar botando la comida, o por ejemplo, como dañando las flores de algunos floricultores del oriente. No, yo no comparto eso. Eso ya sí es, se pasa a la agresión ya muy... Claro. Y también pues puede sobre todo con estos niveles claro. de nutrición y gente pues aguantando. No, en eso pues estamos de acuerdo, esa no es la forma, ¿cierto? Pero cuando un paro lleva 34 días, eso está, ustedes recuerdan el último paro, ¿cuál paro? Decía Santos, ¿se acuerdan? Que le tocó a los campesinos mostrarles que se había paro. Muy bien. Venga, vamos ahorita que le iba a tocar, pues sí le va a tocar. Este señor hizo una canción muy interesante para que nos vamos a comerciales. Qué triste pesadilla, qué triste pesadilla, qué triste pesadilla pa' Colombia se volvió el paro camionero, porque que ya perdieron aquí mucho dinero y con esta situación, desde los productores hasta los vendedores y los consumidores padecen la situación, mientras este gobierno no hace sino esperar a ver si el camionero se cansa de protestar. ¿Qué le pasa a mi nación? Que hay una protesta ya cada semana, porque les prometen una solución y les salen es con un chorro de baba. Les prometen un aumento y nada, les prometen un subsidio y nada, les prometen una ayuda y nada, y sigue la misma huevo. No, tampoco puede. Vea, vamos a comerciales, ya regresamos. No van a agarrar esto, hombre, no.